Bueno, muy buenas tardes. Uy, esto está haciendo eco. No sé por qué. Ya. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar de este evento, por responder a esta convocatoria, de este conversatorio, que se va a centrar sobre las experiencias en torno, pues, a la paternidad de tres MVCistas de larga data que ya pues han crecido en el movimiento y que hoy nos comparten un poco de cómo reflexionan no solo su vida espiritual, sino a partir de otras dimensiones sobre la experiencia de la paternidad. Un poco para pues dar el preámbulo y empezar con este espacio. Yo me presento para las personas que no me conocen. No me llamo Movimiento de Vida Cristiana Bogotá, como dice aquí abajo en la imagen, sino Daniela Torres. Soy MVCista también desde hace algunos años y en este momento estoy finalizando mis carreras, mis pregrados en literatura y también en historia. Entonces, pues para mí es una alegría muy grande compartir este espacio y digamos que modular un poco las preguntas con Andrés, con Felipe y con Nicolás. Les cuento también un poco la idea de por qué pues surgió este evento, por qué traer estas conversaciones al movimiento, y es principalmente pues por la importancia de repensarnos, de tener una apertura sin miedo a muchas conversaciones que se están dando en el mundo, que están en el tintero, y también tratar de darles una respuesta antropocéntrica y cristocéntrica desde nuestra espiritualidad. Creo que es importante acercarnos a todas estas cuestiones en un ejercicio de libertad y entender y encontrar la acción de Dios, que también se puede hallar en posturas y en gente que está fuera de la iglesia, ¿no? Porque igual él sigue actuando. Y desde ahí un poco viene la discusión de las masculinidades y las paternidades, que nace también de entender que la experiencia de ser hombre y cómo cada quien la vive, cómo cada quien la siente y la reflexiona, pues es tremendamente diferente a cómo puede ser en otro hombre, que es algo muy similar a la experiencia espiritual. Lo que es detonante e importante en mi vida y en mi camino y en mi trayecto espiritual, pues puede que para el otro pues no sea tan trascendental. Entonces, de ahí la razón por la que hablamos de masculinidades en plural y también por la que hablamos de paternidades en plural, porque hay muchas cosas que atraviesan esa experiencia vital y que también nos lanzamos a hacer un poco este conversatorio desde la importancia del cuidado y de las labores del hogar como un trabajo compartido y no solo como algo que recae en la figura de la mujer. Y que en esa medida, al reconocernos como sujetos, como hijos de Dios que son capaces de amar, de cuidar y de servir, pues estar al cuidado y garantizar que las vidas que nos han sido dadas, que en este caso son los hijos, pues sean vidas que sean respetadas desde el inicio, cuidadas y criadas en unos entornos pues sanos, en unos entornos cristianos y en unos entornos que los propendan a vivir una vida plena, llena de acogida y de amor. Entonces, pues sin más preámbulos, les doy inicio a este conversatorio. Entonces me gustaría que en este primer momento Nicolás, Felipe y Andrés se presentaran, nos contaran qué hacen, hace cuánto están en el movimiento y cómo pues inició esta experiencia de paternidad en cada uno de ellos. El que quiera tiene la palabra. Bueno, entonces arranco yo, alfabéticamente, ¿o qué? Como quieras, Por está la... bien. Bueno, como ven ahí, mi nombre es Andrés Pereira. Para los que no me conocen y para los que me conocen, también Andrés Pereira. Yo digamos que, bueno, en el movimiento estoy desde el año 2000, ¿sí? Desde el 2000, desde que, bueno, también empezó a llegar a Bogotá. Ahí estuvimos trabajando en eso. Soy ingeniero mecánico, soy ingeniero de costos en realidad, gerencio proyectos, soy docente en esos temas, en el tema de ingeniería de costos. De por sí, actualmente pues soy ingeniero de costos del megaproyecto Familia Pepe, que muchos conocen. Soy pues esposo, que es la gerente del megaproyecto, padre de 7 hijos. Digamos, nosotros nos casamos en el 2005, vamos a cumplir 16 años de matrimonio. Empezamos en el 2006, empecé en el 2006 con la paternidad. Soy padre desde el 2006. Y bueno, o sea, digamos que es algo que me apasiona y bueno, vamos a ir hablando de todo esto
a lo largo pues, de este conversatorio, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido, Andrés. No sé si quiera seguir Felipe o Nicolás, quien guste. Dale, Nico. Ya lanzado al agua. Exactamente. Bueno, mi nombre es Nicolás Ortegón. Yo hago parte del movimiento desde el año 2011 aproximadamente. Soy abogado, trabajo en una empresa del sector financiero y llevo en esto de la paternidad. Aquí, digamos que el panel, aquí se podrán dar cuenta que es un poco desequilibrado, porque hay dos super papás y un papá ahí empezando. Soy papá de Agustín, él nació el 2 de julio del año pasado. Llevamos 5 años y medio de casados con Carolina. Durante un tiempo pensamos que no íbamos a poder tener hijos, pero bueno, Dios sabe obrar de formas misteriosas y llegó Agustín. Y bueno, eso prácticamente como abrebocas. Muchas gracias, Nico. Bueno, gracias a todos por estar aquí, especialmente gracias a Daniela que, digamos, ha liderado este espacio y pues fue quien personalmente me invitó y me ha tenido que aguantar con mis preguntas y comentarios, digamos, previos a este encuentro. Me llena de alegría, la verdad, el espacio. En principio, creo que todos los que estamos nos conocemos, pero aprovecho igual, digamos, y hablo un poquito de mí por si acaso algún dato arroja novedad entre los que estamos acá. Mi nombre es Felipe Cabezas, soy arquitecto, trabajo, si bien trabajo en el mundo inmobiliario, digamos, es un poco alejado, digamos, de lo que convencionalmente se entiende como arquitectura, porque trabajo más en el tema de estructuración de proyectos y gerenciando unos portafolios de inversión inmobiliaria. Tengo 4 hijos y mi hija mayor, Candelaria, no me permitiría dejar de decir que en realidad son 5 con una pérdida que tuvimos que digamos que sería nuestro 5.º hijo, a quien igual llamamos Ángel. No supimos pues su sexo, pero entre nosotros digamos siempre ya es conocido como Ángel. En el movimiento llevo mucho tiempo, digamos que desde los inicios, así como lo dijo Andrés y como ya Daniela también lo dijo, somos viejitos ya, tanto en el movimiento como en la vida, creo yo, ya muchas más canas que cuando ingresamos y con mucha alegría de compartir este espacio. Antes, digamos, de ingresar a las preguntas, me quisiera como permitir hacer un comentario sobre el tema de las masculinidades, que con eso Daniela y yo ya estuvimos intercambiando algunas ideas y por el chat en redes sociales, por ahí hubo algunos comentarios que creo que vale la pena, y estando todos como tan amigos, vale la pena como empezar un poquito la reflexión desde ese punto de vista. A mí me gustó mucho cuando Daniela me comentó, digamos, que la razón por la que se ponía masculinidades en plural era por un poco hacer énfasis en la experiencia, digamos, personal y subjetiva que implicaba para cada uno de nosotros la paternidad. Sin embargo, digamos que también en el mundo actual, y en eso yo creo que no hay que caer, digamos, no hay que pecar de inocentes. Masculinidades tiene digamos, una connotación, digamos, que puede ser diferente y que puede dar en algún momento lugar a cierta confusión. Entonces creo que vale la pena, digamos, también ponerlo sobre la mesa simplemente porque estamos, digamos, aquí entre amigos y creo que vale la pena, digamos, esa reflexión y ese espacio. Digamos que masculinidades o más bien nuevas masculinidades se entiende, digamos, desde la orilla ideológica del progresismo y del feminismo radical de género como esas formas que van, digamos, en un sentido como en oposición a lo que ellos conocen como el heteropatriarcado. Entonces, digamos que por eso, digamos, tiene una connotación tan clara desde esa orilla ideológica y básicamente lo que sabemos todos, pues desde la experiencia y desde lo que en la práctica sucede es que lo que ellos conocen como heteropatriarcado al final termina siendo, digamos, todo ese conjunto de valores que nosotros desde una antropología cristiana entendemos y conocemos, defendemos y encontramos como centrales en nuestra vida, como
la defensa de la vida, como la complementariedad entre hombre y mujer, como el matrimonio, digamos, como esa célula de la cual vive, se alimenta, crece y es fuerte una sociedad, un matrimonio compuesto por hombre y por mujer, etcétera. Entonces, pues simplemente me pareció interesante como aprovechar esta presentación para hacer el comentario y también como para poner sobre la mesa, digamos, esa reflexión y diálogo que Daniela y yo habíamos iniciado de alguna manera vía chat. Así que bueno, gracias de nuevo Daniela, a todos los que organizan el espacio y a todos los presentes y obviamente a mis compañeros aquí de conversatorio con los cuales tengo, digamos, grandes amistades y vínculos fuertes de padrinazgo aparte. Muchas gracias, Felipe. Sí, en efecto, yo creo que no hay que tenerle miedo a dar estas discusiones dentro de la iglesia y a ver también cómo nos atraviesan y pese a que son pues temas que son tratados desde diferentes orillas, nuestra orilla, la fe, también es muy fuerte y tiene mucho que decir al respecto. Y creo que también nos permite repensar cómo asumimos muchas de las cosas en las que el crecimiento normal del hombre como que no se le permiten sentir tanto el afecto, la expresión de sus sentimientos y la comunicación de ellos a todos los que lo rodean. Entonces, para eso es precisamente este espacio, para ver que es algo que sí tiene algo que decirnos y que sí nos permite tener una postura un poco más reflexiva y plena hacia la vida desde una óptica pues cristiana. Bueno, muchas gracias entonces a todos por esa presentación, por sus comentarios. Voy a iniciar preguntándoles algo que puede sonar gracioso, porque si estamos hablando de la paternidad, yo inicio este conversatorio preguntando por el rol de hijos. Y se presta como para, a la luz de eso, entender cómo estamos asumiendo la paternidad. Mi primera pregunta para ustedes tres es si se han experimentado como hijos de Dios. Y en esa medida, si nos pueden contar algo breve de esa experiencia tan transformadora. Bueno, ¿qué? ¿Arranco? Creo que ya se estableció un orden sin Sí, hay como un orden, ¿o qué? No, pero toca ir variando, hay que darle variedad. Vamos rotando. No, pues efectivamente me experimento, sí, como dices, como hijo de Dios, ¿sí? O sea, en su amor, digamos que, como es el tema del conversatorio, esa paternidad la siento palpable cada día, o sea, en su auxilio, en su protección, en cómo me acoge, ¿sí? Como no solo pues ya a mí, sino a toda mi familia, ¿sí? En el día a día, o sea, uno lo ve en esos milagros de cada día, el nada más el despertarse y en todo lo que uno experimenta día a día. En última lo resumo como en esas dos palabras, en últimas esa auxilio y protección que es permanente y se refleja en su amor a sus hijos que somos nosotros, y así lo siento, o sea, ahí cada vez que me preguntan cómo hace, digamos en mi caso, yo digo, no, yo no hago nada, o sea, en últimas, ahí sí, como Jerry Mina, yo nada, el de arriba ya, es el que en últimas, con esos dones que me dio y digamos que con su gracia los hace crecer y obviamente me permite servir así día a día. Entonces, de esa forma lo experimento como padre. Listo, muchas gracias, Andrés. Ahora para cambiar el orden. Ya, listo, dale, Nico. De una me lanzo, bueno. Bueno, yo creo que yo sí me he experimentado hijo de Dios, digamos que a lo largo de mi vida, yo creo que uno lo puede encontrar o en la vida de todos en general, pero pues digamos que aquí hablo desde mi experiencia, tanto en la oración como en el día a día, como bien dice Andrés, en la oración, porque sin duda alguna en los momentos de oración profunda, en el Santísimo, tal vez en la intimidad del hogar propio, uno se experimenta profundamente amado y acogido, incluso entendido por Dios Padre. El diálogo que uno establece en la oración es muy fuerte, es muy importante, y es ahí cuando quizás con más ahínco uno se ve, si se quiere, abrazado. Tal vez uno a veces es como el hijo pródigo que en el momento de oración recibe el abrazo del Padre. Y creo que eso lo he vivido muy fuertemente en mi oración, a pesar de que yo he tenido momentos de profundos altibajos, quizás de desiertos, pero en general siempre lo he sentido en la oración desde muy temprana edad.
y en la vida misma y sobre todo en las personas. Yo creo que Dios nos habla a través de el acontecer diario y de la relación con las otras personas y puntualmente con la familia y con los amigos. Bien sea a través de un buen consejo, bien sea a través de un gesto como un abrazo o un beso cariñoso. Uno ahí experimenta, se siente hijo verdaderamente de Dios, incluso en los momentos de profunda oscuridad, ¿no? Cuando uno está pasando por una situación difícil y oye una palabra sabia, oye una palabra amorosa, un buen consejo, uno sabe que en últimas es Dios Padre que se acerca a uno a través de las demás personas. En el acontecer de nuestra vida, el Señor está detrás de las personas que más nos quieren, y ahí es cuando creo que más, bueno, además de la oración, es de los momentos en los que me he sentido más hijo. Gracias, Nico. Bueno, yo me voy a ir un poquito más mundano que mis compañeros. Y digamos que voy a hablar, digamos, de cómo me descubro hijo de un padre que es providente. Y probablemente Andrés hasta pueda hablar mejor de esto que yo, pero en la medida que uno crece como familia, y hablo concretamente del número de hijos, las reacciones pues en los ámbitos en los que uno se mueve son diversas. La más benévola sería la reacción de sorpresa, pero de ahí para arriba podemos encontrar múltiples formas de, digamos, de reacción. Pero lo que es lo que probablemente atraviesa la mayoría de estas reacciones es la pregunta sobre cómo hace uno, digamos, en el tema económico para mantener familias, digamos, grandes. Y ahí es donde yo creo que, y ahí va mi comentario, digamos, a que mi experiencia va a ser un poco más mundana, porque yo creo que donde en ese aspecto descubro, digamos, la mano paterna de Dios y me descubro más hijo es en la providencia de Dios Padre, o sea, en el que al final Dios provee para que sus hijos tengan lo que necesiten. Nosotros con Catalina, por ejemplo, a veces decíamos que el hijo que ha nacido como en mejores condiciones económicas ha sido Salvador, el último, porque, digamos, paradójicamente, siendo el cuarto, porque cuando ella quedó embarazada de Benjamín, los dos estábamos sin trabajo. Cuando ella quedó embarazada de Elena, los dos seguíamos sin trabajo, y ya nos estábamos viniendo a Colombia de Canadá, pero también con una mano adelante y otra mano atrás, pues porque no era más, digamos, lo que teníamos, aparte de lo ganado, digamos, a otros niveles. Y efectivamente creo que, digamos, nunca nos ha faltado nada, y creo que por el contrario, muchas veces tenemos, creo, una vida que en apariencia parecería una vida, digamos, como en verdad, pues de estar, digamos, más o menos holgados en la parte económica, pero yo creo que digamos, eso al final obviamente es Dios quien lo ha permitido que así sea, y también Dios a través, digamos, de la mano providente de quienes están alrededor, digamos, los familiares, concretamente los familiares, creo yo, son los que siempre, digamos, dan la mano en muchas cosas o en las posibilidades que uno tenga. Y bueno, termino con una pequeño signo. Yo siempre digo a Catalina, no tengo mis llaves aquí a la mano, si no las mostraría, pero mi llavero tiene una llavecita, digamos, de puerta normal, y tiene una llave de esas como de seguridad. Y yo le digo a Catalina que nuestra vida muchas veces parece ese llavero, como que pareciera que tenemos un apartamento con llave de seguridad y tal. Esa en realidad es la llave de mis papás, que yo la cargo conmigo. Pero en realidad nuestra llavecita, digamos, es la llavecita de un apartamento normal, pero digamos que a partir de la providencia del Padre pareciera que tuviéramos una llave de seguridad de un apartamento como más lujoso que lo que de verdad, digamos, tenemos. Muchas gracias a los tres. De hecho, quiero decir que Nico me robó un momento algo que iba a decir en este momento, y es esta parábola del hijo pródigo que claramente todos conocemos, y lo traigo a colación porque hay un libro muy especial de Henry Nouwen, que fue un sacerdote holandés, un profesor, un teólogo y un escritor, que escribió sus meditaciones de esta parábola a través de un cuadro de Rembrandt, que es precisamente el regreso del hijo pródigo. Y bueno, él pues hace todo el libro cuando uno se identifica con el hijo pródigo, con el hijo mayor, pero al final un detonante muy especial
es que él dice que la verdadera invitación de esta parábola es a ser como el Padre, independientemente de si seas mujer, hombre, pequeño, grande. La invitación es a tener siempre esa acogida y esa alegría como lo es el Padre. Pero ahora en este momento que sí se está pues asentando en una experiencia como real y concreta de paternidad, me parece muy significativo que todos hablen de ese amor que han podido experimentar y de esa providencia que han podido experimentar, porque creo que solo quien se siente realmente hijo amado es capaz de ser un padre que ama. En esa medida, ya entrando un poco al tema que nos convoca el día de hoy, quisiera preguntarles qué transformaciones o enriquecimientos personales, familiares, laborales, no sé, espirituales, ha traído la experiencia de la paternidad en cada uno de ustedes. Y para subvertir un poco el orden, pues ahora lanzo al agua a Nico. Bueno, enriquecimientos personales. Bueno, la pregunta es un poco compleja para alguien que hasta ahora empieza, porque empieza uno a categorizar los cambios que realmente ha tenido, digamos, en este año. Obviamente uno es papá desde 9 meses antes de que Agustín hubiera nacido, pero digamos que un cambio que yo evidencio claramente es que me he vuelto mucho más prudente. Y la prudencia creo que, digamos, es algo que es necesario irlo forjando, pero que a veces uno lo tiene un poco escondida antes de la paternidad. Yo era muy de lanzar juicios, quizás. Para mí era muy fácil poder decir, no, es que ese niño está muy mal criado. Pero solamente en el momento en el que uno es papá, se da cuenta que no es que el niño esté mal criado, sino que es un mundo aparte realmente. Es entender al hijo en su universalidad, en su individualidad, sabiendo que no es que el papá haga mal el trabajo, sino que esto es un constante aprendizaje. Acá hay una escuela en general, uno empieza a ser papá, pero yo no creo que uno acabe de aprender a ser papá nunca. Entonces, digamos que el tema de la prudencia ha sido un enriquecimiento personal muy claro desde que soy papá, en la medida en que me guardo, ya sé que no debo decir ciertas cosas, sino simplemente rezar por ellos, rezar por ese papá, rezar por ese hijo, porque ¿quién soy yo para ponerme en los zapatos? Me he dicho, ahí sí, como abogado debo quitarme la toga antes de referirme a las otras personas, a las otras vidas. Pero la prudencia no solamente viene o no solamente me ha venido en la forma de aproximarme a los demás, de evitar el lanzamiento de juicios, sino también en el actuar. Y aquí esto es un poco más mundano, pero no menos importante en este caso. Antes éramos dos, cuando las decisiones se toman para los dos, digamos que es un nivel muy distinto a cuando uno tiene que pensar en el futuro de un hijo que uno trae al mundo. Y todas las decisiones materiales que se desenvuelven de eso, empezando por la posibilidad de realizar inversiones, empezando por los gastos que uno a veces podía creer que se podía dar, uno ahora piensa 2 veces, o digamos, es mi experiencia personal. Y es pensar en el bebé, pensar en el futuro de Agustín y de los demás hijos que Dios nos quiera dar, evidentemente. Entonces, digamos que ha sido como un dejar el desenfreno en cierta forma que se podía tener de antes, de pensar en el instante inmediato y pensar mucho más a futuro. Otro crecimiento o enriquecimiento, no, realmente es un crecimiento personal que vino con Agustín, sí, digamos que es absolutamente mundano y es mi grado de la maestría, que vino curiosamente. Nosotros nos enteramos que Agustín venía unos días después de que yo acabara materias de la maestría. Y en medio de la emoción y obviamente de la euforia por la nueva vida que ya estábamos recibiendo, por ese milagro que entrañaba ser papás cuando pensábamos que de pronto no podríamos serlo, también vinieron las afugias de
bueno, tengo que acabar el posgrado, tratar de sacarlo lo mejor posible, y la verdad es que con cierto éxito lo logré, y bueno, próximamente podré decir que mi trabajo está publicado, entonces pues aún más contento, es un nuevo enriquecimiento personal, pero quisiera resaltar por ahora esos dos aspectos, ¿no? Y resaltar puntualmente el tema de la prudencia. Uno se vuelve una persona mucho más reposada y reflexiva en la toma de decisiones de todo nivel, de todo nivel. Muchas gracias, Nico. Qué gran virtud es la prudencia. No sé, ¿quién quiera seguir? Si Felipe o Andrés. Digo yo ¿Listo? si les parece. Listo, muchas gracias. Bueno, transformaciones y enriquecimientos diría que todos, o sea, en verdad que la paternidad, el matrimonio, y probablemente la edad, digamos, todo unido al final, creo que transforma todo. Digamos, comentaría tres cosas puntuales y empezaría por lo espiritual para no ser tan mundano en mi respuesta. Y es que con los hijos, en verdad uno como que redescubre o materializa de una manera muy puntual, muy concreta, el misterio de la vida humana y el misterio que somos cada uno de nosotros en nuestra individualidad, en nuestra unicidad, en nuestra riqueza, en nuestro misterio como criatura de Dios y de la forma como cada uno de nosotros puede encarnar una forma de mostrar a Dios al mundo. Y en esa medida, digamos, como que se vuelve uno, creo que más reverente frente a la diversidad de las personas y a la diversidad, digamos, que implica cada persona como regalo de Dios al mundo. Y en esa medida también, en el caso concreto de la crianza, y en nuestro caso, digamos, como que la reflexión de que al final lo que importa es que nuestros hijos lleguen al cielo, se ha hecho muy fuerte. Se ha hecho muy fuerte. Digamos que vivimos en un mundo en el que, digamos que se manejan unas escalas de valores y unos estándares en términos de niveles de educación, en términos de niveles de vida, etcétera, que al final nuestra reflexión muy concreta y viendo como lo que les digo, la particularidad de cada hijo y también los retos que implica pues la particularidad de cada hijo es nuestra labor y nosotros habremos ganado, digamos, si cada uno de nuestros hijos logramos encaminarlos hacia el cielo. Entonces, digamos que ese primer punto sería como una mirada muy reverente y muy espiritual frente a los hijos. Sería como una de las transformaciones. Otra transformación y enriquecimiento, digamos, ahí sí, desde el punto de vista más humano, más mundano. Con mi esposa también comentábamos hace unos días que si, digamos, no tuviéramos hijos, pues como que más o menos la vida que nos podríamos dar sería pues de muchos viajes y de muchas cosas, pero a la vez reflexionábamos, si no hubiéramos tenido los hijos, probablemente tampoco estaríamos, digamos, teniendo como las cosas que tenemos hoy, porque parte de lo que nos ayuda a ser lo que somos hoy, incluso en los materiales, como lo decía Nico ahorita, el hecho de que yo concretamente también siendo padre de 2 hijos, pues terminé mi maestría, mi MBA, y Catalina se hizo doctora en Canadá. Los trabajos que tenemos todos han sido gracias a la familia también que tenemos, porque la familia que tenemos nos ha dado el contexto, la madurez, la fuerza, la pujanza, para que, digamos, incluso en lo material, tengamos lo que tenemos hoy. Entonces, como que esa comparación de que si no tuviéramos hijos, nos daríamos probablemente si no tuviéramos hijos, tampoco habríamos logrado maestrías, ni doctorados, ni otra serie de cosas, porque en nuestro caso muy concreto sí descubrimos que todo eso ha sido parte de un proyecto familiar. Entonces, diría que son esas dos cosas. Podría, digamos, extenderme en muchas más, pero también para acotar las preguntas, lo dejaría pues en esos 2 ejemplos. Muchas gracias. Creo que sigo yo. También creo lo mismo. Bueno, listo, no, yo muy en línea con lo que mencionó Nicolás, Felipe. Efectivamente uno, o sea, después, o sea, con la paternidad y eso, uno se enriquece en muchas cosas. Uno, la prudencia, sí, hasta en el tema también plano mundano y los riesgos propios de ya uno pensar, sí, o sea,
digamos yo antes, listo, soltero, casado, sin hijos, pues me subí a un avión y yo fresco, listo, no se cae, no me pasa nada. Y ahora me subo y ya sí pienso, si se cae, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, ya uno empieza a pensar, listo, ¿sí? En esas consecuencias también hasta temas pues mundanos y materiales, ¿no? Que también hay que tener presente. Y enriquecimientos yo creo que muchos y en todas las áreas, como también de pronto Daniela ha mencionado, o sea, no solo personales, espirituales, en el matrimonio, laborales, ¿sí? En muchas porque de por sí los hijos nacen y desde el primero, Juan Nicolás, empieza desde ese primer día, ya empiezan a exigirlo a uno, o sea, o sea, todos sabemos que la mejor forma de enseñar es el ejemplo. Entonces, el hecho ya de tener una persona que lo empieza a ver a uno como, ¿sí? Referencia, ¿sí? Y ellos aprenden más es por lo que ven, más que por lo que se les diga. Entonces, empieza uno a tener que exigirse y ser casi que cada día una mejor versión de uno mismo, ¿sí? Y uno lo evidencia, yo me acuerdo de pequeño, o sea, una vez Simón, una anécdota con Simón fue en Neiva cuando llegamos donde mis suegros, allá siempre pues empezábamos a ubicarnos en el cuarto que nos asignaban, entonces empezaba yo a hacer el tendido del colchón inflable, todo. Y en un momento una perrita que tenía Nikki se montó y se subió ahí al colchón, lo tenía yo ya la sábana puesta, tendidita toda, y se montó yo de la rabia, Nikki, fuera, ¡pum! Y la bajé de una patada pues del colchón, pero no me di cuenta que Simón estaba atrás de, ¿qué? No, 2 años, no sé, ya caminaba pues, y lo primero que hizo fue hacerse delante mío y darle la misma patada y decirle a Nikki, Nikki, fuera, pa, y le dio la misma patada que yo. Entonces en ese momento como que otra vez uno se sacude y uno dice, sí, o sea, ellos es inmediato y aprenden de todo lo que uno va haciendo. Entonces, el enriquecimiento no solo es después del primer hijo, sino con cada uno y cada día, porque uno día a día se tiene que ir exigiendo para ser digamos, ese padre, ¿sí? Y poder, digamos, ser ejemplo para ellos en todo actuar, o sea, no solo en el plano, sí, personal, familiar, laboral, sino para poder, digamos, formar servidores, digamos, para esta sociedad, ¿no? Yo creo que en ese sentido uno se va enriqueciendo día a día de esto que es la paternidad, de esta hermosa experiencia. Muchas gracias. Bueno, después de haber un poco compartido esas experiencias a nivel personal, quisiera que nos contaran cómo a la luz de la paternidad han cambiado o no sus relaciones con quienes tuvieron un rol paterno en sus vidas, ya sea papá, tío, abuelo, hermanos, como para ir ampliando la reflexión y este núcleo que se transforma totalmente a raíz de la paternidad. Entonces, nuevamente, quien quiera. Felipe, ok. Si quieren, empiezo yo. Sí, yo creo que sí necesariamente se ha transformado. A mí me cuesta, digamos, desagregar y saber si esa transformación, digamos, de cómo miro o descubro, digamos, a mi papá hoy, se da necesariamente por la paternidad. Me queda difícil, digamos, decirlo si es por la paternidad. Obviamente sí ha influenciado, pero yo creo que son todos los factores, digamos, del hecho de crecer, de madurar, de tener un matrimonio, digamos, de estar casado, de tener hijos. Creo que todo eso al final hace que haya una mirada diferente en general sobre la realidad. Y en el caso concreto de mi papá, sí, yo descubro pues que hay una mirada pues muy diferente. Por un lado está como el hecho de que creo que en la medida en que uno crece y en la medida que han venido los hijos y en la medida, creo que uno se hace más consciente pues de las limitaciones propias también de quienes de quienes son sus padres. O sea, antes digamos como que uno no tenía una mirada digamos menos reflexiva, sino que simplemente veía pues a sus papás, quienes finalmente lo criaron y gracias a ellos pues también en mi caso concreto considero pues que gracias a ellos tengo por ejemplo el regalo de la fe y tengo digamos, en una escala, digamos, de valores y
y de criterios, digamos, interiorizados que fueron parte de la crianza, pero en la medida que me he ido haciendo mayor, como que también uno se hace consciente también pues de la fragilidad de ellos y que también tienen, digamos, sus luchas, sus dificultades, o tuvieron que pasar por muchas luchas y muchas dificultades de las que uno fue menos consciente, digamos, cuando era niño. Entonces, como que en mi caso yo creo que lo miro como con más cariño, como con más reverencia, como con más agradecimiento de lo que implicó la crianza. Y también como que lo miro también como más, no sé si la palabra sea cómplice, pero digamos, como que de alguna manera siento que lo entiendo mejor y me entiende mejor en la medida en que ambos hemos tenido que pasar por un proceso, digamos, de crianza, y que al final es un misterio, porque estamos, digamos, que Dios pone en nuestras manos personas que tienen la misma dignidad nuestra, pero que por alguna misteriosa razón, y ahí por eso digo lo de Dios, dependen de nosotros, que eso al final termina siendo un misterio, como alguien con la misma dignidad depende de uno. Entonces, digamos, creo que un poco para sintetizar, a mi papá concretamente lo veo como con más cariño, con más reverencia y con más agradecimiento por lo que fue su rol en mi vida o lo que sigue siendo su rol en mi vida, y también de alguna manera como un compañero, digamos, de camino en la medida en que ambos, digamos, hacemos el rol de padres en el mundo. Sí, yo ahí de pronto, muy en línea con lo que dice Felipe, o sea, no creo que, digamos, en mi caso haya cambiado, ¿sí? La relación, por ejemplo, con, no sé, con mi padre, con mis abuelos, ¿sí? Mis tíos. Sí, de pronto, como él dice, es una relación más madura, la valora uno más, ¿sí? Obviamente entendiéndola y viviéndola, empieza uno también a valorar y entiende lo que ellos vivieron en su momento, ¿sí? Entonces sí es algo más obviamente ya compartir el tema de la paternidad y de pronto poder entender por qué ellos también hacían de pronto lo que hacían, ¿sí? Entender ese esfuerzo tan grande que sí se debe hacer por ser coherente, ¿sí? Normalmente eh, uno de padre, digamos, mi lucha diaria es por ser coherente con lo que uno dice, ¿sí? O sea, con lo que a veces uno piensa, dice y hace, que a veces, como todos hijos de Dios, de ese gran Padre, sabemos que caemos y bueno, pero Él siempre está ahí dispuesto a ayudarnos, ¿no? Entonces, digamos que la relación en últimas más madura, sí, pero más no por el hecho de ser padre, sino por de pronto el tiempo ya de vida, de experiencias, pero sí se gana un poco más ese cariño y digamos ese valor que le ve uno a sus papás, ¿no? De haberle dado ese regalo, como bien mencionó Felipe, el don de la fe, ¿sí? Los valores, los principios, que en últimas es lo que le permiten a uno más que cualquier carrera profesional, pues ser quien uno es en el día a día, ¿no? Creo que estamos bien enfilados los tres en este caso. Yo creo que pues la relación, digamos que, a ver, ser padre es ponerse en los zapatos en los que uno nunca se había tenido que poner antes. Y cuando uno se pone unos zapatos que no había usado antes, uno entiende por qué quien se puso esos mismos zapatos caminaba de la forma en que caminó. Y empieza uno a entender por qué se tomaron ciertas decisiones, por qué se actuaba de determinada forma, por qué se era padre en la forma en que se era. En mi caso, digamos que yo tengo una figura paterna muy fuerte que fue mi abuelo materno. Él murió hace 6 años, llevamos 8 días de casados. Fue muy doloroso, pero mi abuelito fue el ejemplo claro de un padre entregado, dedicado, amoroso, riguroso, disciplinado, que yo siempre, digamos, tal vez en su momento, siendo chiquito, lo veía con cierto temor incluso, pero ahora que soy papá de Agustín, me he dado cuenta de absolutamente todas las bondades
que tenía la forma como él ejerció de padre. Y en el caso de mis tíos maternos, de igual forma. En el caso de mi papá, digamos que ha sido una relación un poco más lejana por las circunstancias, por cómo se fue dando la vida, pero yo creo que uno siempre guarda una gratitud por la figura paterna, pero ser papá le pone, además de la gratitud, el respeto y la reverencia por la forma como ellos fueron papás con nosotros, porque es que en última ser papá es edificar en cierta forma. Cada papá va edificando un hijo que va a construir sociedad en un futuro, y eso es una responsabilidad muy grande, que uno solamente tal vez se da cuenta cuando uno es corresponsable de esa responsabilidad que tuvieron con uno. En el momento en el que yo veo a Agustín y yo digo, me gustaría que tú fueras un hombre de bien, quiero hacerte un hombre de bien, un hombre santo, y es ahí cuando uno evoca a las personas que lo precedieron y que uno lo recuerda con mayor gratitud y respeto. Bien, gracias a los tres. Bueno, esto cada vez está un poco más en salida del paso de ese proyecto personal y familiar a la familia, pues del núcleo del que uno pues salió para formar una nueva familia. Y ahora me voy a un núcleo mucho más también cercano, pero no en el contexto familiar. Pueden ser amigos, conocidos o otros padres de familia con los que uno tenga relación. Y es preguntarles si ustedes en esas experiencias han visto un paso de una paternidad que tradicionalmente se configuró como autoritaria, como lejana, por muchas condiciones, por muchas cosas que cambian cuando las mujeres pues también entran a trabajar y bueno, por una economía del cuidado muy importante. Y que ahora pues podemos ver es una paternidad que es mucho más afectiva, que tiene un papel activo como muy encarnado, muy bien vivido y en esa medida pues mucho más cercana. Entonces también, quien quiera empezar. Bueno, yo creo que sí ha sido evidente, o sea, el cambio que uno ha visto de, no sé, de nuestros papás, de nuestros abuelos, ¿sí? A hoy, digamos, a nuestra paternidad y la de, no sé, mis compañeros, amigos, ¿sí? Yo creo que sí ha tenido un cambio en ese sentido, o sea, que es algo más cercano, como mencionabas, ¿sí? Algo más que de pronto nos ha permitido de pronto acercarnos más a nuestros hijos también. Digamos, bueno, yo sí, digamos que en cuanto a, como mencionas, el tema de la cercanía, la ternura, pues, digamos, no sé, por mi personalidad y la educación también que me dio, digamos, mi mamá, sobre todo, en ese caso ahí sí fue más materna de enseñarnos a que el hombre tenía que, desde todo, ayudar en la casa. Así. Entonces, yo creo que también eso sí se ha visto ese cambio hoy en día en la sociedad y, digamos, ya los padres, uno los ve más cercanos a sus hijos, a las labores también del mismo hogar como tal, ¿sí? Se permiten, sí, o sea, llorar, abrazarlos, acercarse y no solo como en ese pedestal que se ponía antes, no sé, al papá, al proveedor, la autoridad en la casa, y ya es como más ese trabajo en equipo del matrimonio, o sea, con cada uno con su esposa y cómo, digamos, los dos pueden, digamos, abrazar a los hijos y estar cercanos a ellos en todas sus vivencias, ¿no? En el estudio, en el día a día, en los juegos, en muchas cosas que sí creo que para bien, digamos, se ha ido dando como esa transformación digamos, en la figura del padre, ¿no? En la familia. Muchas gracias. Sí, como bueno, gustes. A ver, yo creo yo creo que sí necesariamente sí se han dado algunos cambios y digamos que diría que esos cambios también van en la línea de lo que tanto Daniela planteó en su pregunta como de lo que Andrés contestó, digamos como un poco para darle como un ángulo diferente a la pregunta y aportar, digamos, como desde otra mirada. Yo creo que al final lo que uno tiene que buscar también es un balance, digamos, entre esa figura, digamos, cercana, pero también esa figura de autoridad. Y quisiera
digamos, aquí como parte del ejercicio es, o digamos, el centro del ejercicio es compartir también desde la experiencia. Quisiera compartir, digamos, lo que para mí y para nosotros con Catalina ha sido una reflexión, digamos, en torno a la educación, a la crianza de nuestros hijos. Digamos que nosotros quedamos muy marcados en nuestra crianza por nuestros primeros años de matrimonio que vivimos en Canadá, y hay una figura que nosotros utilizábamos como para graficar, digamos, dos formas de crianza, y digamos que en nuestro caso al final hemos tratado de encontrar un balance, y es allá, digamos, que compartíamos con muchas familias europeas, concretamente familias españolas, y compartíamos también con muchas familias latinas. Y la figura un poco de las europeas, digamos, es caminando por la calle, son los papás caminando de primeros por la calle y los niños siguiendo a los papás. Y la figura de los latinos era los niños caminando primero y los papás atrás viendo ahí como si se van a caer, o si toca cuidarlos, o entonces, digamos, al final la figura lo que quiere graficar es que en el caso de los latinos, un poco la fuerza está sobre la sobreprotección, o el peligro está en la sobreprotección. Y en el caso, digamos, de los europeos, o de lo que nosotros descubrimos ahí como que era, digamos, uno de los parámetros de la crianza europea, era que los hijos se acomodaban a los ritmos de los papás. O sea, los papás eran los que llevaban el ritmo y los hijos eran los que se acomodaban. Entonces, digamos que un poco traspolando esto a la pregunta, y puede que no sea necesariamente así, pero un poco para enriquecer la pregunta, yo diría que de estas dos figuras uno podría decir que el europeo sería como el autoritario, el latino sería como el que es más cariñoso, pendiente, etcétera. Al final yo creo que tiene que haber un balance, y digamos que en el caso nuestro latino, sí está muy marcado el tema un poco de sobreproteger, del cuidado, de que no se pegue, del casco, de las coderas, de las rodilleras, del traje, de los miles de cuidados. Y yo sí creo que tiene que haber un balance entre ambas formas. Entonces, lo digo porque también creo que a veces, a hoy, lo que pasa es que nos vamos ya demasiado al extremo, digamos, del afecto, del cuidado, de lo que estaban planteando, digamos, como oposición al autoritarismo. Y obviamente no toca hablar, digamos que la palabra no sería autoritarismo en el balance, sino sería más bien la autoridad. Y creo que el balance de ambos puntos, digamos, es necesario en la crianza. Bueno, yo creo que nuevamente vamos en una línea un poco parecida. Yo creo, en mi humilde opinión, que no puede haber paternidad sin autoridad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver la autoridad quizás desde un plano político, quizás incluso desde un plano policivo, y vemos a la autoridad como algo que está mal. El problema, yo creo, en mi humilde opinión, es cuando pasamos del ejercicio de la autoridad al autoritarismo, que eso sí está mal. Pero digamos que yo, desde mi experiencia personal, yo vengo de una familia donde había una autoridad que sabía expresarse amorosamente. Y yo creo que ese es el punto al cual se debe aproximar la paternidad. Y es un ejercicio de autoridad que, digamos, para mí, reitero, entraña en cierta forma la paternidad, esa autoridad, pero de forma amorosa. Y yo creo que a eso es a lo que debemos tender, y es por lo menos lo que yo vi en mi casa. En mi casa, me refiero a mi casa, la casa materna, porque para mí la familia fueron los abuelos, fueron los tíos. Y yo desde siempre vi a mis tíos y a mis abuelos también en la cocina, por ejemplo, y lo paso al tema muy mundano, si se quiere, pero era una forma de ver que al padre no le estaba vedado ningún espacio, digámoslo así, sino que permanentemente el padre era copartícipe de la crianza de los hijos, obviamente como tiene que ser, y sin que le estuvieran vedados los gestos amorosos, porque yo a veces creo, y esto de pronto sí es una transformación que hubo con la paternidad de antaño, y era que quizás los gestos y la manifestación de sentimientos del padre eran vistos con censura, hoy son vistos con ternura. Y creo que ese sí es un avance muy importante, porque tenemos que darnos cuenta que el papá puede darle un beso al hijo sin ningún problema, que puede abrazarlo, que puede decirle te amo sin que ello entrañe un rompimiento de la figura paterna.
pero yo me quedaría, digamos, que con eso, con un ejercicio amoroso, responsable, cercano, cariñoso de la autoridad, sin la cual no puedo entender la paternidad, porque no creo que el papá pueda simplemente ser un espectador que no pueda guiar a su hijo, y la paternidad entraña el ejercicio del poder y del poder que tiene el papá sobre el hijo, respetándolo en su libertad, en su autonomía, pero sabiendo guiarlo. Y yo de pronto aprovecho como a retomar, porque sí, lo que mencionó, por ejemplo, Felipe es clave, y bueno, y Nicolás, el justo medio, o sea, es ese balance entre esas dos, ¿sí? Entre el tema autoritario y también el tema de permitirse ¿sí? Ser tierno, abrazarlos, pero sin quitar de en medio, digamos, que cómo ejercemos esa autoridad, y no es más que, digamos, la única responsabilidad que tenemos como padres, que es educarlos en la fe, educar a nuestros hijos en la fe, y para eso obviamente hay que tener autoridad, pero también acogerlos y abrazarlos y protegerlos y salir en su auxilio, ¿sí? Y teniendo presente la libertad, ¿sí? O sea, que son libres, y uno no puede, por más autoridad que tenga, imponer, ¿sí? Algo, ¿sí? Entonces es como decía, bueno, Juan José Jabaloyes, que murió iniciando este año, ¿sí? En donde él hablaba que el objetivo principal de la educación es educar esa libertad, o sea, la libertad de nuestros hijos, ¿sí? Y es educarlos, sí, en la fe, pero teniendo claro esa libertad, que no son una posesión nuestra, que, aparte de, sí, ser la autoridad en la casa, hay que también dejarlos caerse, cometer errores, ¿sí? Y ahí es donde entonces hay que aprovechar también para acogerlos, abrazarlos, y como también mencionábamos, el hijo pródigo, acogerlos nuevamente y estarlos esperando ahí cuando vuelvan, ¿no? Muchas gracias a los tres. Creo que sí, en efecto han dado con un punto crucial, y es que la paternidad no queda en entredicho por un ejercicio abierto del cariño, del afecto, del amor, de la cercanía. Y sí creo que hace una pregunta que para muchos hombres puede ser incómoda, y es ¿qué tanto se dejan interpelar por la existencia y la crianza de los hijos? Si simplemente es algo que tienen que cumplir como un trabajo y se chequea en una checklist, o si realmente es algo que uno permite que lo transforme profundamente, como que desde las entrañas, ¿no? Pues porque todo el tiempo en ese cuidado de la vida se está generando vida, o sea, no es simplemente que el niño nazca y ya, sino que con ese cuidado, ese amor y esas condiciones que uno le brinda, esa vida se sigue ensanchando y fecundiza nuevas vidas. Entonces es como un efecto fuente que me parece muy bello. Bueno, ya en esta parte entramos en un contexto un poquito más espiritual, que creo que también es muy hondo de tocar, y que da muchas puntadas muy, pues muy detalladas y muy buenas para estas reflexiones que hemos tenido. Y bueno, la pregunta dice así: Papa Francisco en Patris Corde caracteriza la paternidad de San José en 7 pilares, que bueno, por tiempo no vamos a hablar aquí hoy, pero 2 de ellos son la acogida y la ternura. La pregunta es si ustedes se han permitido sentir y reconocer la acogida y la ternura, o si esto se lo permitieron y han empezado a trabajarlo a raíz de la paternidad. Si quieres empiezo yo, Daniela, y me quisiera referir, digamos, antes que responder la pregunta, una invitación a todos a leer la carta del Papa, que es muy, muy bonita y nos arroja en verdad elementos, creo yo, muy novedosos de San José, que es en muchos casos un gran desconocido. Quisiera, digamos, como centrar mi respuesta en el tema de la acogida. Yo, digamos que en general he tenido un carácter, digamos, sensible, digamos que creo que como parte de lo que es mi ser, y creo que esa sensibilidad se ha expresado digamos, a nivel de gusto por el arte, o incluso de hacer algo de arte, y también, digamos, como de una sensibilidad respecto a querer, digamos, servir a los demás. Entonces, pues como cuando era cuando era joven, digamos, y había ocasión, como que me gustaba ir a ancianatos, etcétera.
Entonces, digamos que un poco la pregunta iba en esa medida. Entonces, digamos que en mi caso creo que ha estado presente, digamos, como en toda la vida. Ya, digamos, poniéndole un matiz muy concreto en el tema de la paternidad, yo diría que la acogida, y relacionándolo mucho con la carta apostólica del Papa Francisco, como de la acogida como una característica de San José, digamos que uno viendo por qué San José es el padre de la acogida, y lo reflexionábamos en mi grupo de Nazaret, que es un grupo de parejas, cómo San José, digamos, acoge a quien en su momento era, digamos, el necesitado, en un sentido el rechazado, el relegado. ¿Y quién es este rechazado, relegado, necesitado? Pues la Virgen María, porque uno era mujer, digamos que una figura, digamos, ahí sí en ese tiempo, digamos, vista, digamos, de una manera, digamos, en un rol muy secundario. Dos, una mujer que estaba embarazada siendo soltera. Entonces, ¿quién podría mejor encarnar, digamos, como esa figura del que lo necesita y de que necesita ser acogido? Pues María. ¿Y quién la acoge, digamos, con esa ternura y con esa acogida de lo que implica la acogida? Pues San José. Y haciéndolo, digamos, vida, digamos, en la paternidad, y concretamente como con una reflexión, digamos, personal, yo le digo a Catalina, a mi esposa, que todos los niños vienen con algo. Digamos, algún niño puede tener un síndrome de Down, por ejemplo, algún niño puede tener una discapacidad física, algún niño puede tener una forma, digamos, de una dificultad, digamos, en el aprendizaje. Algún hijo puede tener, digamos, si voy a hablar un poco de casos de mis hijos, en el caso de mi hija Candelaria, es una niña que tiene como un mundo interior tan amplio que es una cosa muy bonita y que ella tiene que canalizar muy bien, pero que a la vez le genera muchas dificultades en el día a día, porque como que se hace mucho rollo por cosas que no lo tienen, se conflictúa fácilmente, se preocupa porque el papá va a viajar y cree que el avión se va a caer, bueno, tiene un montón de dificultades. Entonces, yo digo, a los hijos se les acoge, a los hijos se les acoge como vengan. A los hijos se les acoge si vienen con un síndrome de Down, a los hijos se les acoge si viene con una malformación, a los hijos se les acoge si viene con una enfermedad congénita que le va a permitir vivir solo 2 meses de vida, o se les acoge cuando tiene una interioridad tan amplia que al final en el día a día se le generan muchas dificultades. Y creo que es una característica muy bonita, porque creo que precisamente no es lo que el mundo de hoy, digamos, invita a hacer. Más bien lo que nos invita es a seleccionar los hijos, a hacerse exámenes tempranamente en el embarazo para saber si vienen con X o Y y poder, digamos, descartarlos. Incluso si no se puede tener hijos, forzar la paternidad a través de formas que implican, digamos, males anexos muy complejos, como el vientre de alquiler, como digamos, la fertilización in vitro y tantas otras formas, digamos, que hay. Entonces, pues, creo que la acogida es una gran enseñanza para el mundo de hoy, para acoger aquello que llega, y que llega y que se acoge como llega. Digamos, uno no escoge lo que llega, sino que uno lo acoge precisamente. Y digamos que en mi caso esa reflexión se ha hecho muy viva y muy presente, digamos, en la paternidad. Sí, ahí de pronto para continuar y complementar con lo que mencionaba Felipe, efectivamente es algo, bueno, que yo siempre he experimentado, o sea, digamos que por mi forma de ser, sí me gusta, digamos, el ser tierno, sí, soy muy afectivo, sí, lloro, harto, sí, hasta viendo películas. Ahí mis hijos me la montan con el tema cada vez que pasa algo así típico, que la que llora es supuestamente la mujer, acá lloramos Lina y yo también. Entonces, digamos que no ha sido por la paternidad, pero sí, efectivamente, la paternidad me ha permitido reforzar ese entendimiento de la acogida, ¿no? Y más con las experiencias, digamos,
con cada uno de nuestros hijos. O sea, supuestamente nosotros pues no podíamos tener hijos. Y bueno, ya vamos en 7. Entonces uno sí, digamos en la formación que hemos ido teniendo hasta en el mismo movimiento, en la vida cristiana, si uno va dándose cuenta de que lo importante es acoger efectivamente a ese hijo tal cual viene, ¿sí? Y digamos que en la medida que uno ve, que logra acoger, digamos, al hijo, uno ve las bendiciones de Dios, cómo Dios permite efectivamente, digamos, todas esas, digamos, sí, cosas que el mundo de hoy ve como malo, ¿sí? No sé, que viene un hijo con síndrome de Down, con alguna deficiencia cardíaca, con algún defecto, pero digamos que todo eso forma y hace crecer a los papás, a la misma familia, ¿sí? No solo como familia, sino también como ya institución y a la sociedad. Y es algo que yo creo que en la medida que uno tenga esa claridad digamos que uno debe acoger esta paternidad también como un regalo, o sea, también es, o sea, el hecho de que Dios, que el Señor, digamos, me haya confiado 7 de sus hijos, es donde también yo digo, ese man confía mucho en mí. Sí, me dio 7 de sus hijos para educarlos, para cuidárselos, para acogerlos en últimas. Entonces, es algo que, o sea, no tiene medida, y ahí es donde uno también ve cómo uno como hijo de él, cómo lo ama. O sea, ese amor que en últimas, y como sabemos que fuimos creados por amor y para el amor, es eso, es vivir ese amor, recibir el amor que él nos da y cómo se lo damos y acogemos a nuestros hijos para transmitírselo a través de la fe y el día a día de la vida en la familia, ¿no? Eso creo que es algo clave y efectivamente San José, como lo menciona Felipe, él lo demuestra, y bueno, y digamos que en estos últimos años que lo he conocido más, digamos que antes San José sí era más un desconocido, era simplemente el esposo de María y ya, digamos, lo he aprendido a conocer, sí, el hecho de haberme consagrado también a él, de haber hecho todo el proceso de consagración. Este año, pues, como menciona Felipe, estar en nuestro grupo de Nazaret, estar como reflexionando sobre esta carta apostólica, nos ha hecho, yo creo que crecer y valorar mucho más eh, todas esas virtudes digamos, esa vida de San José y verlo como efectivamente ejemplo. O sea, ese ya, digamos que antes, por decirlo así, mi partner, el Espíritu Santo que ahí sigue, digamos, es del que yo me pego mucho, pero ahora ahí también está de la mano San José, al que le pido mucho que efectivamente me ayude día a día en vivir la paternidad como él la supo vivir, o sea, con esa disponibilidad inmediata y siempre acogiendo y diciendo ese sí de una, ¿no? Sí, yo creo que la paternidad resalta tanto la ternura como la acogida en la medida en que uno, y no quiero que se me malinterprete ni que suene a herejía, pero uno ciertamente se pone los ojos de Dios para ver al hijo, ¿no? Y sabe que el hijo es el ser más amado en la forma en que viene con sus miren, yo personalmente me deslumbro cada vez que veo la fragilidad de mi hijo. Me enternece hasta las lágrimas a veces ver absolutamente todo el proceso y digo, qué belleza que es esto. O sea, como hay gente que desafortunadamente pretende atacar la paternidad y la maternidad y privarse de maravillarse con lo más simple, entre comillas, que en realidad es lo más complejo, que es la vida con todos sus matices, con sus luces y sombras, con sus fragilidades y fortalezas. Y yo creo que eso evidentemente la paternidad lo resalta, lo hace como salir aún más. Y en el tema de la acogida creo que lo mismo, yo quisiera de pronto compartir algo un poco personal. Agustín nació en el primer pico de la pandemia. Obviamente no se compara, pero a Jesús lo estaba buscando Herodes cuando nació y estaba viviendo en una situación realmente peligrosa, y San José y Santa María nunca se pusieron a cuestionarse de, ay, ¿por qué ahorita? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa tan espantosa? ¿Cómo Dios permite esto? Sino que simplemente se trata de descubrir la mano de Dios detrás de todo lo que pasa, de
del acontecer diario y saber que con sus bemoles la mano de Dios está siempre ahí detrás. Para mí ha sido, digamos, particularmente gratificante, digamos, no el dolor que ha generado la pandemia, pero saber que la paternidad trae un poco de esperanza en un mundo que se despedaza del dolor y con la muerte, y que la paternidad es vida. Y eso creo que es la forma en la que Dios actúa a través, que llena de luz un poco las tinieblas en las que vivimos. Y creo que también se trata, ahí se resalta mucho el tema de la acogida, de simplemente no cuestionarse. A veces uno puede desesperarse, pero saber que Dios está detrás y que estamos de la mano de Él, y que no hay que perderle el miedo a decirle: Señor, aquí está la vida, por favor, hazte cargo un rato, coge el timón. En cierta forma, una tempestad en la que estamos, pero saber que Él siempre está ahí para apaciguar, y yo creo que se trata de eso un poco. Y ahí de pronto también aprovecho y otra experiencia, pues en línea con lo que mencionó también Felipe ahorita, digamos, la sociedad ahorita busca como seleccionar o decir, sí, esta no vale la pena ser acogida ¿sí? Y también con lo que mencionaba pues Nicolás, y fue de pronto el caso que tuvimos con nuestro quinto hijo, con Isaac, en donde estos exámenes, o sea, todo eso, esos controles, digamos, que digamos han diseñado como para que la gente pueda escoger, ¿sí? Pueda escoger libremente, con libertad, esos, digamos, exámenes prenatales, el tamizaje genético y todo. Me acuerdo que con Isaac salieron altísimos en probabilidades de 3 enfermedades genéticas. Una era pues el síndrome de Down, otra era anencefalia, entonces que supuestamente podía venir sin medio cerebro, ¿sí? Y otra una cardiopatía pues severa o algo así. Y los exámenes salieron pues altísimos, que ahí los mismos médicos casi que ni siquiera dijeron, no, pueden escoger libremente, y no, casi que nos sugerían, ¿sí? No, pueden elegir, pueden casi, o sea, les faltó decir aborten, ¿sí? De una. Y ve uno como la gente a veces dice, no, o sea, no valora efectivamente cada vida como lo que es, ¿sí? Se basaban en que decían, no, pues ustedes ya para qué van a sufrir, o sea, son padres de 4 hijos, para que uno más, sí, o sea, como diciendo uno más no cuenta, sí, o sea, no lo ven como efectivamente cada uno de nosotros que somos únicos, sí, e irrepetibles, y que en últimas fuimos creados por amor y para el amor. Entonces, digamos, fue un momento duro en donde uno, sí, o sea, ver cómo las personas que supuestamente lo soportan a uno en el proceso, pues, del embarazo y eso, sí, ya empiezan a ver eso como un simple número, o sea, no, salió alto la probabilidad, entonces ya, sí, aborten, no sufran, o sea, el tema también de esa comodidad de como huirle al sufrimiento, o esas situaciones que obviamente nadie las desea, nadie las busca, pero ahí es donde uno debe como acoger y decir no, ¿sí? Y digamos que fue, sí, algo duro, o sea, para Lina y para mí fue, digamos, un embarazo duro en el sentido de ya como saber eso, y pues obviamente a nadie le dijimos porque digamos que muy pocas personas pues se enteraron de esos resultados en ese momento, pero sí fue algo que, una decisión que dijimos, no, o sea, igual si va a morir, pues que efectivamente muera pues al nacer o a los 6 meses, como nos decían, porque también fue algo, digamos, me tocó como retar, porque ellos usaban el término de que no, es que él es incompatible con la vida, ¿no? Entonces yo le decía, pero ¿qué es ser incompatible con la vida? O sea, entonces se iba por todos términos médicos y eso, y yo, pero, o sea, y volví y le decía, ¿qué es ser incompatible con la vida? Entonces ya al final terminó diciendo, no, pues que puede morir en la barriga, o recién nacido, o a los 6 meses, o al año. Entonces, pues en últimas todos somos en algún momento incompatibles con la vida, o sea, de viejitos o en el momento que muramos, sí, pero ahí fue donde también tocó, digamos que obviamente uno partiendo como de la fe, de los valores y eso, pues también saber frenar, y digamos que ahí nos tocó, me acuerdo, ponernos pues ya, sí, decirles, bueno, ustedes limítense a su trabajo, y ya, porque, o sea, querían como influenciar también hasta las decisiones de la pareja, y pues obviamente, digamos, no me imagino, digamos, si el caso es con una pareja que de pronto no tiene, ¿sí?, unos valores fuertes, católicos, cristianos, pues de pronto con esa sugerencia están desechando a alguien que, digamos, Isaac nació sin nada. O sea, yo me acuerdo que el día del parto, ese
quirófano estaba lleno, que el especialista, el cardiólogo, no sé qué, o sea, había más gente que, sí, todos a la espera. Cuando nació eso le daban vueltas, lo miraban por todo lado, o sea, le hicieron de cuanto chequeo y obviamente un milagro, sí, es nuestro milagrito, bueno, todos, porque cada vida es un milagro efectivamente, pero uno dice, esas estadísticas, no podemos quedarnos en las estadísticas, sino en acoger tal cual viene, o sea, como mencionaba Felipe, y es, a cada hijo se le acoge tal cual viene en el momento que sea, o sea, a veces sin buscarlo o buscándolo, debe ser acogido y con esa ternura propia que del sí de San José, que no se ponía exacto a pensar en que, o sea, todas las dificultades, sino de una él decía, sí, o sea, a todo momento, como sabemos, pues, o los que de pronto hemos analizado ya un poco más la vida de San José, vemos que todo era los mensajes en sueños y él casi que se levantaba inmediatamente, acogía la voluntad de Dios y decía ese sí sin dudarlo, ¿no? Uf, tremendo esto que acaba de pasar con esta última pregunta. Muy bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta y al mismo tiempo muy conmovida de lo que ha surgido acá, porque creo que precisamente ese ejercicio de respeto, de reverencia de la vida, que es sagrada y que es un don que a uno se le da de forma inmerecida por la confianza que Dios tiene, que es también un regalo gratuito. O sea, uno no hace méritos para ser padre, uno no hace méritos pues para que Dios uno le dé regalos. Y de que en esa misma medida, pues uno simplemente acompaña, guía, cría, pero que vuelve a darle a Dios ese regalo que le brindó de manera gratuita, lo suelta, no se apega a él, no pretende como encasillarlo. Y creo que esa reflexión que los tres han comentado en este momento es profundamente enriquecedora en un mundo en el que creo yo los padres no tienen mucha voz en muchas cosas ni en muchos espacios, más allá de si se reúne un grupo de amigos o más allá si es un espacio propiciado por los colegios. Y sí creo que es necesario que este tipo de encuentros y este tipo de reflexiones se hagan mucho más, no sé si masivas, pero sí comunitarias, porque también nos ponen frente a la pregunta de cómo estamos acogiendo las vidas y si las vidas que nos rodean son amadas, cuidadas, protegidas o simplemente solo cumplen una función como utilitarista en nuestra vida y que cuando ya no nos sirven, pues descarte. Entonces, muchísimas gracias por eso que creo que también es pues una afrenta de frente, valga la redundancia, frente a un sistema que descarta, seas niño, seas anciano, seas líder social, seas lo que seas, si no sirves, a un lado. Bueno, quisiera ya como para ir cerrando un poco esto, aunque la conversación está muy buena, que me comentaran un poco cómo ustedes acompañan a sus hijos, ya desde lo que hemos hablado, el amor, la libertad, la ternura, la acogida, el silencio, bueno, tantas cosas, cómo eso ya se acrecienta o se vive personalmente. Si quieres. ¿Arranco? ¿O quién? Ahí ¿O está. quién? Iba a echar al agua a Nico, pero Bueno. para la O Nico, siguiente. al agua. No, pues, básicamente, o sea, ¿cómo acompañarlos? Sí, con mucha paciencia. O sea, sí es algo que digamos, para darle ese amor, esa ternura, se requiere paciencia para entenderlos y en últimas, sí, ponerse en los zapatos también de ellos. A veces, así todo, con 7 hijos, me cuesta decir, sí, son niños, o sea, toca entenderlos, no son adultos, sí, son niños, y toca darles ese amor. Obviamente, digamos que, digamos, con Lina tratamos es de darles que tengan autonomía y que en últimas, respetarles la libertad, pero exigirles también que, digamos, hagan sus cosas, no hacerles todo, digamos, no caer de pronto, como mencionaba Felipe, en esa sobreprotección que está mal, y es más bien acompañarlos, ¿sí? En sus rutinas, de acuerdo, obviamente, a cada una a su edad, ¿no? De qué es capaz de hacer, no sé, ya decir a los 3 años, ya que se bañe solo, sí, que tienda su cama, que empiece, como irles dando esas responsabilidades también para que ellos puedan irse enfrentando, digamos, a este mundo. Y ahí donde obviamente hay muchas oportunidades de estarlos acompañando con esa ternura, con ese amor, acogiéndolos, auxiliándolos,
¿sí? De pronto al comienzo uno les ayudará en esas tareas, ¿sí? Hasta que ya ellos solitos se van yendo y lo terminan haciendo solo y digamos que ahí va como ese juego de irles dando esa libertad de ir haciendo sus propias vidas, irlas construyendo, irlas desarrollando, pero sí como con esas rutinas, digamos, es algo que nos ayuda en el caso, digamos, con Alina y a mí, el tenerles rutinas, pero irles asignando esas tareas que también hagan parte pues de ese día a día. Y enseñarles con amor, con el ejemplo, que es clave. O sea, como ya lo he mencionado, el ejemplo es más que decirles cómo hacer las cosas y exigirles y ya te he dicho y eso. Bien decía pues la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? No te preocupes si tus hijos no te escuchan, te observan todo el día, ¿sí? Entonces es más efectivamente darles esa autonomía, esa autoridad, pero que también vean en uno que uno lo hace. O sea, si uno les va a exigir, sí, que tienda la cama, pues uno también tender la cama, ¿sí? Y todas esas pequeñas cosas del día a día los van formando. Y obviamente ahí se abre el espacio para amarlos en últimas en esa imperfección que al comienzo es normal, o sea, por su edad y eso, se van a equivocar, lo van a hacer mal. Entonces, irlos corrigiendo con paciencia, con amor y con esa ternura que también uno ve en San José, como él acogió pues a Jesús, ¿no? Que siendo Dios, pues supo acogerlo y educarlo y enseñarle, ¿no? Gracias. Yo diría, pues hay muchas cosas en las que uno efectivamente acompaña a sus hijos. Me centraría como ejemplos en dos cosas. En el amor, cómo acompañamos a nuestros hijos en el amor. Digamos que yo creo que en el hogar, tanto como en otros ámbitos, probablemente en la mayoría, el amor se hace concreto en el servicio. De hecho, hay una frase en el movimiento que utilizamos mucho, que digamos también explica un poco, grafica lo mismo. Entonces yo creo que uno tiene que entender que su paternidad es una forma de servicio, digamos que es una forma de servicio de quien guía, de quien de alguna manera lidera, de quien de alguna manera decide, pero decide en función del bien para la familia, lidera en función del bien para la familia. Entonces digamos que yo creo que ese acompañar a nuestros hijos en el amor es acompañándolos de alguna manera, entendiendo ese amor como un servicio hacia ellos. Y también, digamos, desde otra dimensión, digamos, del amor, y algo que creo que nos compete más a los padres, hombres, es digamos que el amor del hombre y de la mujer, desde la paternidad y la maternidad, el amor de la mujer es más un amor individual, digamos que ve como al hijo, a la hija en su individualidad y es como quien protege, cuida de alguna manera, y el hombre tiene esa mirada más de la individualidad en un medio, digamos, en el mundo. Entonces, como que uno es el que normalmente lanza más a los hijos. O sea, por ejemplo, cuando es enseñarles a nadar, cuando es enseñarles a montar bicicleta, cuando es enseñarles a exponerse, como que ese rol de lanzar a los hijos y de ser esta base de seguridad, normalmente está más asociado al amor paterno me refiero paterno de hombre. Entonces, digamos que diría que en el caso del amor son las dos cosas, el amor como servicio dentro de la familia y el amor paterno, el amor de hombre, como ese amor que lanza a los hijos al mundo, entendiéndolos como parte de un ambiente y siendo esa base como de seguridad que necesitan los hijos. Hago un comentario un poco al margen de esto y Fray Nelson Medina, que es un sacerdote dominico, sabio, erudito, físico, bueno, tiene como todos los títulos del mundo, dice que las niñas, cuando tienen una base de seguridad del amor paterno, en el momento en el que ya en su adolescencia, en su juventud, digamos, se enfrentan ya, digamos, como a los novios, digamos, a la parte pues ya del amor de un hombre, digamos, ya en pareja, cuando tienen la base sólida de su amor paterno de papá, para ellas es más fácil entender que el amor, digamos, que van a vivir en su noviazgo no necesariamente tiene que estar asociado al sexo, digamos, como relación sexual, porque han tenido una base de un amor de hombre, de padre fuerte, que ayuda a balancear, digamos, esa presión tan fuerte que puede haber en algún momento ya en la vida, digamos, de los noviazgos, sobre todo en los noviazgos del día de hoy.
Y la segunda, que era el tema de la libertad, yo creo que la educación de la libertad es muy importante. Yo le pondría un énfasis particular en los tiempos de hoy a la libertad, digamos, entendida también como autenticidad, porque a nuestros hijos les toca enfrentarse a un mundo en el que muchas veces los valores, digamos, que ellos quieren vivir y que uno trata de inculcarles desde casa, no son los mismos que encuentran, digamos, en el medio en el que se desenvuelven. Entonces, digamos, como que esa libertad que se entiende como autenticidad, creo que es importante y en nuestro caso yo creo que hacemos un énfasis en acompañar desde ahí y para que esa libertad, digamos, les ayude a ellos a hacer verdaderamente su ser, digamos, que están llamados a hacer en libertad, que en el fondo pues es elegir también por el bien, pero digamos que haría énfasis en el tema de la autenticidad. Ahí de pronto, antes de que Nico siga con lo que mencionó Felipe, me acordó pues de una frase que está en la Carta Apostólica, la Patris Corde, en donde habla de esto: ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida. O sea, como mencionaba Felipe, es eso, echarlo al agua, enseñarle a montar bicicleta, o sea, como irlo introduciendo en muchas cosas, hasta pues el tema del noviazgo, ¿no? Bueno, digamos que es una pregunta un poco difícil para mí porque pues mi bebé apenas gatea, ¿no? Pero digamos que pensándolo, cómo acompañar desde la libertad, el amor y la ternura, yo creo que una premisa fundamental es ayudarlo a percibirse como hijo de Dios. Porque como bien se tocó en algún momento de este conversatorio, uno tiene que saberse amado para poder además dar todo de sí. Yo creo que en el momento en el que uno al hijo le haga darse esa enorme, es que es hijo de Dios, es una cosa de una entidad que a veces no dimensionamos, de una dignidad que a veces perdemos y decimos, ay, soy hijo de Dios, listo. Uno lo da por descontado, pero es algo verdaderamente fuerte, es algo verdaderamente pesado, y de esa plataforma, digamos, de entenderse como tal, se desprenden un pocotón de acompañamientos que como padre uno debe tener. Evidentemente, cuando yo reflexionaba un poco sobre este conversatorio y leía la carta, me llamó mucho la atención, uno a veces de pronto a San José lo tiene en un segundo plano, un poco a la sombra, como dice la carta, pero es que San José estuvo a la sombra sin dejar de estar presente nunca. Y uno a veces, yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer con sus hijos, porque sus hijos evidentemente son una persona con toda la dignidad, toda la libertad, toda la autonomía aparte, a la que uno debe acompañar desde la sombra, detrás, sabiendo que él puede equivocarse, que se equivocará sin duda alguna, que se caerá, que sufrirá, pero que igual forma a lo largo de la vida amará y descubrirá el llamado particular que el Señor le ha hecho. Y yo creo que ese acompañamiento que uno le debe hacer a semejanza de como San José hizo con Jesucristo es el ejemplo perfecto de la forma como uno debe acompañar, amando, siendo tierno, siendo acogedor, pero sabiendo respetar, como bien lo han dicho acá los que me precedieron, los superpapás, sabiendo acompañar desde lejitos a una prudente distancia para que ellos se den cuenta que las decisiones y las actuaciones que ellos tomen en toda su vida, pues los van a inmiscuir a ellos principalmente y a todos los demás. Y creo que eso es fundamental. Bien, muchas gracias. Bueno, para un poco finalizar y dar como un punto que espero que sea suspensivo para que este tipo de encuentros se sigan repitiendo dentro del movimiento, quiero terminar preguntándoles a la luz de San José, que es esta gran figura paterna, y voy a meter aquí también a San Luis Martín, que es el papá de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cuál creen que es el reto de la paternidad en estos días, en este contexto, en esta sociedad y en esa medida, pues, que les hubiera gustado saber antes? De repente algún papá nuevo les sirva como consejo o bueno, para reapropiarlo independientemente de la edad que tengan los hijos. Buena pregunta. Y yo creo que, bueno, y también en línea hay un comentario de Cecilia, el ser humilde. O sea, yo creo que es uno de los retos grandes poder hacer, digamos, vivir esa paternidad, ejercer esa paternidad
sin ser protagonista, efectivamente, como también mencionó ahorita Nicolás, uno de los pilares, el estar ahí, el padre de la sombra, es como acompañarlos desde la sombra, o sea, sin ser protagonista, sin querer uno exhibirse, ¿sí? Sin pisotear su libertad también, o sea, porque a veces puede uno pasar esa barrera y por querer, no sé, hacer que se comporte de cierta forma, podría estar también no respetando su libertad, o sea, como ser único y irrepetible, ¿no? Entonces yo creo que ese sería uno de los retos y es algo que también yo de pronto he aprendido mucho con la lectura de esta carta apostólica, que también como Felipe dijo, le recomiendo, el que no la ha leído, que le eche la leída, no es muy larga y sí tiene mucho, mucho contenido para reflexionar y para seguir enriqueciéndonos, ¿sí? Como padres, como familia, ¿sí? Como hijos, ¿sí? Ir entendiendo esa paternidad de Dios y de San José. Totalmente, al comentario de la humildad. Suscribo. Eh, yo digamos que, bueno, frente a la pregunta de qué crees que es el gran reto de la paternidad, retos hay muchos, pero digamos para referirme a uno concreto, yo diría que un reto que yo descubro en la paternidad, sobre todo en el mundo de hoy, es que culturalmente, digamos, no hay un consenso. Antes, digamos, creo que los niños digamos, se criaban en una sociedad en la que había una escala de valores sobre la cuales había consenso, entonces como que más o menos lo mismo que le decía un vecino o la abuela o la tía o el profesor en el colegio, iba a ser lo mismo que le decían en casa. Había una sociedad que era, digamos, culturalmente mucho más homogénea y mucho más, digamos, afincada en los valores cristianos. Hoy no, hoy tenemos una sociedad que a ese nivel, digamos, presenta muchos mayores retos. Entonces, digamos, creo que en esa medida creo que uno tiene que ser más fino y estar más presente en la crianza porque digamos que afuera a veces nos toca luchar contra corriente. No siempre, pues, pero hay una fuerza, digamos, externa que es mucho más fuerte que lo que pasaba en tiempos anteriores. ¿Qué me hubiera gustado saber antes de ser padre? Digamos que en un sentido todo y en un sentido nada, porque digamos, a ver, primero me explico porque en un sentido todo y en un sentido nada, en un sentido todo porque yo creo que obviamente conocer el manual antes de que llenen los hijos, pues en un sentido sería más fácil, pero por otro lado creo que también toca dejarse sorprender y disfrutar, digamos, de la sorpresa y el misterio que trae cada hijo. Más que me hubiera gustado saber antes, yo creo que la invitación para el Felipe Cabezas de los 20, a los 29 años y a los que hoy vayan a ser padres es sean cada vez mejores cristianos. Fórmense más en su fe porque yo creo que el estar cada vez más conformados con el Señor Jesús, el tener cada vez criterios más sólidos, más claros, una conciencia mejor formada, esa es la mejor formación para que nosotros podamos formar a nuestros hijos. Entonces, eso es lo que yo hubiera querido ser antes de ser padre, hubiera querido estar más convertido. Y digamos, ya yendo un poquito también a cosas prácticas, yo a veces he tenido a veces una visión un poquito romántica de la crianza de los hijos antes, porque a veces siento que en el mundo de hoy le hemos puesto como muchos gadgets alrededor de la crianza de los hijos, entonces los hijos tienen que estar, las niñas en ballet, los hijos en fútbol, en clases de un lado de otro, en terapias, en psicólogos, en muchas cosas y a veces siento que lo hemos llenado de muchas cosas y siento que antes no pasaba nada de eso, igual los hijos salían adelante. Da los mejores rendimientos económicos, espirituales, financieros, todo. Y como mencionaba también Pipe, a veces uno dice, no sabe uno cómo hace, exacto, hasta uno mismo se pregunta cómo hago, ¿no? Y ahí es donde uno encuentra ahí la mano de ese padre, ¿sí? Y uno se da cuenta que efectivamente uno puede empezar a influir en su círculo y cada vez más, o sea, digamos, el uno poder reflejar lo que uno vive en su familia, en la oficina, en un centro comercial, en los diferentes espacios de la sociedad donde de pronto creo que
podemos, siendo signo de contradicción, mostrar que sí se puede y de pronto cuestionar a los demás en lo que de pronto están creyendo o pensando, ¿no? Yo ya volví, perdón los percances de internet, como que esto ahí se cayó, bueno, cosas que pasan en la virtualidad y que después de un año siguen pasando y quién sabe por cuánto tiempo más. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por darse el espacio de atender ese mensaje que les llegó hace unos días de mi parte, por acoger esta invitación, por pensar un poco en sus respuestas, haciendo pues un ejercicio de memoria de lo que ha sido su paternidad, ya sea larga, corta, no importa. Y por también compartir esas experiencias, esos saberes con todos nosotros, que creo que es sumamente enriquecedor como movimiento y sumamente enriquecedor como respuesta a tantas cosas que nos están aconteciendo en el mundo hoy y que no dejan de ser significativas, no dejan de ser importantes y no dejan de, pues, de interpelarnos. Entonces, de verdad, Felipe, Nicolás y Andrés, muchísimas gracias. Creo que fue un espacio muy bien logrado. Espero que se repita con este y con otros temas. Y bueno, no sé si también alguien quiera unirse a este agradecimiento o comentar algo, o bueno, como deseen también, porque pues es justo y necesario descansar. Muchas gracias, Daniela. Rico en este momento si se puede vernos a todos un ratico en cámara para poder ver a los demás. Pues, yo quería decir que nosotros ya pues pasamos hace ratico por ese momento de paternidad o maternidad. En mi caso fueron las dos, pero el tema súper enriquecedor me parece importantísimo para ahora que tenemos hijos y que ya uno es abuelo, y me parece muy importante poder tener como luces en algún momento para poder comentarlo con ellos, ¿no? Porque, y más cuando no son como tan cercanos a Dios, como que les falta un poquito, entonces pues uno dice, sí nos estamos enriqueciendo mucho con este espacio para tener argumentos y podérselos transmitir a ellos. Muchísimas gracias por el tiempo, de verdad, muy bueno el conversatorio. Muchas gracias, Luz Ángela, por tu participación también. Bueno, no sé si alguien más. Pues Sí. yo me quedo pensando un poquito, pues que es rico oírlos y pensando en las edades de sus hijos y pensando cuando uno tenía los hijos a esas edades, pues uno lo veía todo, o yo por lo menos lo veía todo como muy claro, como muy bien, como muy tranquilo, como sabiendo, con la fe, con nuestro Señor, y esto es por aquí, y vamos a funcionar, y los niños van a ser magníficos y muy buenos, y todo va a ser lo tengo muy claro. Pero a medida que va pasando la vida, y van creciendo, y van pasando distintas situaciones y cosas, pues uno empieza ya no a verlo tan claro. Ya empieza uno como a dudar y a descubrir, que por eso les decía esa humildad de ser consciente de que nos equivocamos como padres también muchísimo. Y empieza uno a descubrir, uy, Dios mío, ¿cómo me he equivocado? O ya ni sé si me equivoqué o no, si lo hice suficientemente bien o no. Entonces, pues yo les digo, qué delicia, gracias a Dios tenemos nuestra fe, tenemos a nuestro Señor, tenemos a San José intercediendo por nosotros, tenemos a la Virgen María, pero muchos no lo tienen. Y esas equivocaciones y esos errores y esas tristezas o esas alegrías de la vida, pues golpean fuerte a las personas que no lo tienen. Entonces, pues gracias a Dios y los felicito, y yo también pues agradezco también al movimiento y a mi vida y a mis papás, porque tengo esa fe que me mantiene
firme en que si me he equivocado, lo he hecho con todo el amor, con todo mi esfuerzo, pensando en que he hecho las cosas bien, pero pues muchas veces no las hacemos bien. Entonces, esa es la humildad a la que yo me refiero, el ser conscientes de que nos vamos a equivocar, nos equivocamos. Y ese aceptar y ese ejemplo ante los hijos también de aceptar nuestras equivocaciones y también y las pequeñas cosas buenas que habremos hecho, que la mayoría es gracias a nuestro Señor, y uno pone el granito de arena mínimo porque es nuestro Señor el que hace todo, pero ese granito de arena es muy importante. Entonces, pues yo quería decirles eso, como qué rico oírlos, qué rico tener nuestra fe y pues seguir adelante, pero también ser conscientes de que como papás, a pesar con todo y que estemos rezando y haciendo las cosas con todo el amor del mundo, hay libertad de opciones que a veces no son las más adecuadas. Gracias. Así es, Bessie. ¿Sí, okay? Gracias. Entonces, pues hay que seguir con alegría y con optimismo, con amor y con fe, aunque descubran que se equivoquen en algún momento, aunque descubramos que nos equivocamos en algún momento. De acuerdo. Ceci, muchas gracias. Qué rico en verdad tenerte y verlos a todos por ahí, oírlos. Y bueno, nada, yo creo que súper de acuerdo con Ceci en que nada, pues todos somos limitados y somos contingentes, y digamos que las equivocaciones y todo con certeza las hacemos y las seguiremos cometiendo. Y por otro lado, creo que también todos tenemos que ser conscientes que la libertad de nuestros hijos también existe, y ellos también, menos ahora que son chiquitos en mi caso, y bueno, en el caso creo que de los tres, más adelante pues nuestros hijos también van a optar, y ahí digamos que también la libertad existe. Y bueno, ahí sí también parte del misterio del plan de Dios. Sí, así es. Creo que Lucy, que es la otra persona que está detrás de MBC Bogotá, quería decir algo. Sí, es que imagínense que aquí estábamos junto con mi mamá y ella quería hacer un comentario. Ya está el micro. Sí. No, simplemente darle las gracias. Lucy me invitó para este conversatorio y me senté aquí al lado de ella a escucharlos, y la verdad que fue muy agradable. A todos tres, muchísimas gracias. Pues claro, yo ya tengo mis hijos grandes, ¿no? Entonces uno dice, no, pues este conversatorio no es para mí, porque pues yo ya qué, yo ya hice la tarea. Y como decía Cecilia, Sí. Como decía Cecilia, pues ya lo que nos equivocamos, pues lo hicimos con mucho amor, con mucha entrega, y como que uno dice, no, esto esto es materia, ya check, ya, porque yo pues, No. ¿es cierto? Entonces, pero me senté a escucharlos y dije, no, pues reviví muchas cosas, fueron muchas cosas que me vinieron a la mente y que recordé de mis hijos chiquitos, y no solo mis hijos, mi marido y yo pues también éramos pequeños, de 23 años, estábamos muy jóvenes. Y entonces, pues me vinieron a la cabeza muchas cosas, me hicieron recordar muchas cosas. Y es cierto, uno trata de dar lo mejor y se equivoca millones. Y cuando preguntaban que qué le hubiera gustado a uno, pues, corregir o saber antes de, pues, pues muchas cosas, porque pues nos equivocamos, millones. Pero es aprender a perdonarnos por esas equivocaciones y a saber que lo hicimos con la mejor intención, no nos quisimos equivocar a propósito, sino que el error vino porque ignorábamos muchas cosas, por el afán, por la inocencia, porque éramos inexpertos, porque no tuvimos de pronto a la mano a alguien que nos ayudara en ese momento, y si de pronto esa persona nos guió, nos dio un consejo que no era el que, pues tampoco culparlos a ellos. Perdonarnos nosotros, yo creo que ese es el consejo, perdonarnos a nosotros como padres en el momento en que haya la equivocación, porque la va a haber. O sea, queremos ser padres perfectos, queremos que los niños no sufran y sean los mejores seres humanos, pero hay, pues como decían ustedes, hay que dejarlos ser
y cada uno con su personalidad y cada uno con viene al mundo con su misión, y respetar eso y no truncarles el camino, respetarlos y perdonarnos, porque muchas de las cosas a esta edad, a la edad mía, es que yo por qué no hice esto, yo por qué no fui por otro lado, yo por qué no, nos equivocamos. Entonces, pues, perdonarnos eso. Y pues les agradezco mucho. Me han hecho recordar muchas cosas, muchas cosas. Pero Muchísimas. no hemos terminado y no ya hecho toda la vida hasta que, mejor dicho, hasta que estemos en el cielo seguiremos siendo mamás y papás. Sí, Siempre, claro, siempre. Sí, pero como veo que todos tienen hijos pequeños y los míos ya son tan viejos, Sí, los míos también. yo dije, no, pues pañales, teteros, ya lo veo lejos. Pero ahí seguimos dando consejos, diciendo, haciendo. Sí, cierto. Mil gracias. Y siguen haciendo postres para los hijos y nos quedamos con ganas de ver el postre. Por favor, que salga el postre que estaban haciendo. Muchas gracias. Uy, no, es que, no. Son como 5 horas en nevera. Estaba falta. Bueno, después suben la foto para que compartamos el momento. No, pues muchísimas gracias. Quizá para otro espacio sería muy chévere traer a papás en diferentes etapas, que creo que puede ser muy enriquecedor y pues apela a los momentos vitales en los que cada quien está. Pero bueno, eso también es premisa de que va a haber un segundo round. Entonces, si acá los 3 éramos pelados. Sí, están pollitos. Bueno, no, les reitero mi agradecimiento. Espero que tengan una buena tarde y que pues sigamos proponiendo estos espacios dentro del movimiento. Gracias, Daniela, por la invitación también. Muchas gracias, Daniela, y a todos. Gracias, que estén muy bien. Estén muy bien, chao a todos. Bueno. Gracias. Gracias, chao. Chao.